Día jueves, 2 de junio de 2022. Otra vez he vuelto a lastimarme el tobillo y otra vez no le he dado la atención requerida y de nuevo me ha dejado parcialmente inutilizado. Hacía días ya que venía molestando, pidiendo reposo, pero no lo hice y llegó el día en que tuve que parar. Me ha sucedido en repetidas ocasiones. No es la primera lesión la que te inutiliza, sino la que sucede encima de esa, cuando el músculo y la articulación ya no están a plena capacidad de resistencia. Así se encontraba el tobillo desde hacía algunos días, pero la libertad no espera. Y continué. Un patinazo de la moto encima de un riel de línea donde se había encharcado el agua. El pie que se apoya con brusquedad para mantener el equilibrio y no caer, y el tobillo que sufre el imprevisto. Pero todavía no es el final. Continúas en la moto, un día más estremeciendo el tobillo por estos terraplenes irregulares en que Fidel Castro convirtió las calles de Cuba. Y ayer el final, cuando dijo no puedo más, pero tenía que hacerlo. Y a conectarme, pues me habían quitado la internet por los juicios de Alcántara y Michael Oxorbo. Y a la vez recogerle mi palabra es ley. Había quedado en hacer todo esto. Ahora regreso y ya no puedo apoyar el pie, pero la libertad es sacrificio por todas partes. De lo contrario, jamás podrás disfrutar de su felicidad. He mencionado la palabra libertad, muy aclamada últimamente en las calles de Cuba. Se escuchó el pueblo coreando libertad el 11 de julio. La última vez fue en el concierto de Carlos Varela en la ciudad deportiva. En ambos casos no fueron los opositores o los gusanos como los nombró Fidel Castro o como nos nombró Fidel Castro cuando se adueñó de la isla por medio de la violencia en 1959 con sus 11 millones de cubanos y la proclamó su feudo. Estos gritos, al igual que los del 11 de julio, provenían de cubanos hijos y nietos de la revolución, sencillos cubanos, los humildes, para los cuales se hizo la revolución, según los emotivos discursos también de Fidel Castro. Los humildes que después de ascender él al poder por medio de la violencia, aunque seguían recordados en sus demagógicos discursos, en la práctica los había olvidado. Y ahora les servían de esclavos modernos. Ahora los había convertido en sus incondicionales sirvientes y los mantenía oprimidos, simples instrumentos de trabajo, sin valorarlos como humanos provistos de corazón, alma y sentimiento. Estos gritos de libertad me remontaron al velorio de Osvaldo Payá en la iglesia y a las marchas de las damas de blanco. También en esos lugares se escuchó mi grito, salido del corazón. Pero han sido tan satanizados por los medios de comunicación masiva en manos del castrocomunismo que nunca se les ha unido al pueblo. Esos gritos, quiérase o no, han sido los que han mantenido estos nuevos gritos que lentamente se van generalizando, a pesar de todo el peso de la bota dictatorial castrocomunista. Aunque todo es una concatenación de hechos, sentimientos, egolatrías y concupiscencias sincronizados a una palabra, no es ese el sentimiento que me fustiga para escribir a los pocos que escuchan, a los que escuchan a medias, regidos por la ambición personal, y a los que no escuchan para no estar comprometidos
a arriesgar algo por los humildes y desposeídos que somos casi todos. Sin embargo, siempre están dispuestos a nutrirse de sus calamidades. ¡Libertad! 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 Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Mateo capítulo 16, versículos 17 y 18. Todos deseamos presenciar un milagro. Lo que no queremos son los desafíos que preceden a los milagros. Queremos que Dios multiplique la comida, pero no quedarnos con el último paquete de arroz. Deseamos que Dios destruya a nuestros enemigos, pero no enfrentarlos con pocos recursos. Jueces 7. Queremos recibir una nueva manera de pensar y una nueva vida, pero sin tener que renunciar a la anterior. Mateo 16, 25. En otras palabras, deseamos los resultados, pero sin correr el riesgo, como se parece al pensamiento de los cubanos en la actualidad. Nuestra cultura tiene aversión al riesgo y nos enseña, ante todo, a priorizar la seguridad y el éxito, pero sin riesgos. Cubiertos en plásticos de burbujas para embalar, no podremos crecer en la fe ni experimentar milagros. De hecho, cierto elemento de riesgo es esencial hasta para disfrutar de las cosas más simples de la vida. Cuando era chica, me encantaba jugar a las escondidas. Una de las reglas primordiales del juego era no vale perrito guardián. Es decir, quien le toca contar tenía que recorrer el parque o el patio en busca de los compañeros. No podía quedarse cerca de la pared donde contaba. Debía correr el riesgo. Sin esta regla, el juego perdía toda emoción. No creo que debamos correr riesgos innecesarios. Sin embargo, la parábola de los talentos nos demuestra cómo lo que a veces dejamos pasar por prudencia no es más que miedo. Mateo capítulo 25, versículos 24 al 27. Cristo nos llama a correr riesgos por su causa. En Héroes en la calle, Martín Carrasco dice:
para arrebatar a la gente del reino de las tinieblas y traerla al reino de Dios, deberán hacer cosas que no han hecho hasta ahora y correrán riesgos que no han corrido hasta ahora. Poner un pie en el territorio enemigo, llegar hasta las puertas del infierno para verlas caer, implica riesgo. No existe una vida cristiana sin fe y no existe vida de fe sin el elemento de riesgo. Si decides vivir una vida completamente segura, que tú puedas controlar, te perderás muchos milagros y aventuras de la fe. La única forma de caminar sobre las aguas es correr el riesgo y bajarse del bote. Señor, confieso mi aversión al riesgo y mi amor por la seguridad y el confort. Lléname de amor por los que aún no conocen tu nombre, un amor tan profundo que se manifieste en coraje y en fe, un amor que me movilice a correr riesgos para el avance de tu causa. Esto es referente a los cristianos que no quieren correr riesgos ni que el gobierno le llame la atención, pero también es referente a muchos cubanos que no quieren correr riesgo de nada, no quieren sacrificar nada, no quieren perder nada en este riesgo de reclamar sus derechos, de reclamo de libertad. Se comportan como cobardes y los cobardes no son conquistadores. A los cobardes no se les entrega nada, porque producto de su misma cobardía, ni la libertad sabrían emplear. ¡Cuánta semejanza entre este devocional y la realidad de Cuba hoy, de sus cubanos! El anterior escrito lo tomé de mi devocional adventista del 31 de mayo y puedo hacer una comparación exacta con las ansias de libertad mostradas en los gritos escuchados y el deseo de que sucedan milagros. Gritos que paso a paso van ocupando el espacio del miedo y que próximamente se generalizarán, y el poder, por muy feroz que se porte y arremeta contra ellos, les será imposible acallar. Como dice en el devocional, la mayor parte de los cubanos, aún muchos de los que conforman la estructura de poder implantada por Fidel Castro, desean que todo este infierno se extinga, que nuestra nación progrese, que en nuestra isla vuelva a florecer la armonía, que en nuestros campos se extiendan los cultivos, que nuestra ganadería se recupere, que nuestras calles no estén deterioradas y sucias, que no tengamos que denigrarnos y doblegarnos bajo el imperio del latrocinio, la mentira, la hipocresía, la inmoralidad y el fraude humano para a duras penas mantener nuestras familias y tener un mínimo de prosperidad económica. Casi todos deseamos un efectivo sistema de transporte, un eficiente sistema de salud y educación en base a la sabiduría y no al adoctrinamiento, donde el cubano adquiere una falsa identificación fuera de los correctos valores de honra, honestidad y honor, y se convierte en un amoral provisto de una conciencia de circunstancias donde el beneficio personal está por encima de cualquier valor humano. Casi todos queremos que nuestros hijos no huyan de la isla en riesgosas travesías donde muchos pierden la vida en el intento, que el estrecho de la Florida deje de ser un lugar de riesgo y tragedia, sirviendo a muchos de cementerio, como ha sido hasta ahora, y se convierta en un jardín de tráfico marítimo, yates y desbordadores cargados de cubanos, norteamericanos y cubanos nacionales parezcan rosas en medio del hermoso azul del mar, de un lado para el otro. Todos queremos que el muro de la revolución se venga abajo para poder abrazarnos y amarnos con libertad. Queremos todas estas conquistas, pero no queremos sacrificar nada. No queremos arriesgar lo más mínimo en ese deseo de libertad. No queremos nada de enfrentar peligros para reclamar nuestros derechos, y menos complicados que el de nuestros hijos, familiares o amigos, atravesando la selva del Darién.
el estrecho de la Florida o la frontera por Piedras Negras en el río Bravo. No, ningún riesgo por alcanzar esa palabra lúcida, especial, inherente a la más grande razón de justicia, triunfadora en todos los sentidos, imprescindible y necesaria para todo el progreso humano. Libertad, libertad, que en última instancia determina el progreso de la humanidad, y que Fidel Castro y su Partido Comunista se apoderaron de ella como un derecho privado, quitándosela a todos los cubanos, blancos y negros, mujeres y hombres, niños y ancianos, cristianos y ateos, revolucionarios o contrarrevolucionarios, porque solo han podido disfrutarla plenamente la familia Los Castro y la élite gobernante y sus secuaces. De esta forma, unos queremos que la libertad nuestra la exporten a alguna administración norteamericana o se descargue de la bodega de un buque o un avión proveniente de los países de Europa que han conquistado la suya. Los supuestamente más patriotas huyen de la nación e intentan fabricar la libertad en vanidosos discursos y marchas con el banquete de los burócratas, disfrutando en este caso no de las mieles del poder, sí de las mieles de la politiquería, después de haber conseguido mediante la supuesta búsqueda de la libertad de la patria, casa, comida, trabajo y demás ingredientes que proporcionan la misma libertad. Me mortifica grandemente y a la vez me duele cuando escucho decir a un cubano: me he sacrificado y ya estoy en tierras de libertad. Sacrificio los que están encerrados en las prisiones, los que día a día se enfrentan, además de la exclusión por pensar diferente, a intentar cubrir sus necesidades dentro de su tierra, sin quitar una letra a esa grandiosa palabra, libertad. Tenemos tres grandes obstáculos que impiden alcanzar la libertad, y el más poderoso no es el poder de la dictadura, sino la poca perseverancia en el sacrificio, la poca responsabilidad en cuanto al compromiso con la nación, a atreverse al reclamo sin mirar las consecuencias, porque ninguna sería contraria a la libertad. Actúan como los que buscan milagros sin el riesgo. Así no se conquista la libertad, pues de esa forma, no la libertad, nada merecemos. El tráfico de drogas dejó más de 100 millones de dólares para la Revolución Cubana y trabajaron durante más de 3 años. Fue una cosa bien manejada profesionalmente. El que llevó al contacto con Pablo Escobar y Raúl Castro fue Álvaro Falla. Llegan a Cuba, donde Raúl Castro enviaba a 2 cubanos a Medellín, nosotros recogíamos los cubanos, los llevábamos de Pablo Escobar y hablaban directamente. Inclusive Raúl Castro le mandó un arma de la revolución a Pablo, de regalo. Por Cuba no se manejaba el dinero que se manejaba en Cuba era para pagar todo lo que ellos cobraban ahí. La prosa caníbal en la casa, la cueva. Es posible que los revolucionarios se puedan convertir en hienas, en buitres. Ya no es posible soportar más tu cochambre. No quiero mi bandera amarrada con tu calambre. Con tanta miseria, golpe, depresión y hambre. Ustedes sí tienen a Martí llorando sangre. Sangre, sangre. Ustedes sí tienen a Martí llorando sangre. Sangre, sangre. Ustedes sí. Su oscuridad no olvido por mucho que el tiempo pasa. Yo si tú pa' echarle sangre a Martí que está ahí en la plaza. Tú vives que entre mansiones, manjar y caballo de raza, mientras la gente del barrio no tiene ni agua en la casa. Tu revolución es un negocio sangriento, que el que se atreva a cuestionar tiene un final violento. Más de 5 décadas imponiendo un sufrimiento y sentenciando a muerte a inocentes sin argumentos. Vengo a restregarte en cara tus atrocidades, lo falso y lo corrupta que son las autoridades, los cientos de fusilamientos que tu historia evade, de las torturas y los abusos para todas las edades. Dile al noticiero que no se coja pa' eso, que aprenda a noticias que tengan sentido y peso, que a mí nadie me paga, que tienen mi amigo preso. Ustedes sí son contrarrevolucionarios hasta los huesos. Asesino. La lanchita Herrera sí fue secuestrada, pero en esa embarcación a nadie le pasó nada. Los mataron demostrando que su patria descarada es una mafia vieja de comunismo disfrazada. No se puede hablar porque te molesta el murmullo. Hacer eso y la información en Cuba es el chanchullo.
suyo. Derramamos sangre sobre Martí con orgullo. Yo le echara mierda a Díaz-Canel si el busto fuera tuyo. Ya no es posible soportar más tu cochambre. No quiero mi bandera amarrada con tus alambres. Con tanta miseria, golpe de presión y hambre. Ustedes sí tienen a Martí llorando sangre. Sangre, sangre. Ustedes sí tienen a Martí llorando sangre. Sangre, sangre. Ustedes sí tienen a Martí llorando sangre. Yo puedo decir que soy uno de los presos que tiene una experiencia terrible de tortura en los genitales. Como siempre en la barriada, la jugada está caliente y apretada. No encuentra salida ni entrada. Las madres suspiran pues los chamacos no tienen nada. Los medios te mienten pero la gente sigue callada. La suerte echada, quien tiene el poder tiene la espada. El socialismo es una empresa por la que uno gana. El capitalismo solo para los mismos bolefana. Los Castro con sus negocios, que en sus yates con sus panas. La mafia anticubana está en La Habana. Gobierno mentiroso, cobarde, abusador y espía, que se piensa que todo el mundo es de la CIA, emigrando los que hermanos se nos siguen muriendo todos los días, escapando del hambre y del maltrato de la policía. Palabrería en la mesa redonda, el noticiero Randy Alonso, porque no menciona la lancha que hundieron los hijos de los ministros viajando el planeta entero. Pero para arreglar viviendas y hospitales no hay dinero. Reacciona, tu mierda no funciona en mi país. Separaciones, presiones, qué tiempo hay que estar así. El cubano se ha olvidado de su espíritu mambí, por eso es que lloran sangre las estatuas de Martí. Ya no es posible soportar más tu cochambre. No quiero mi bandera amarrada con tus alambres. Con tanta miseria, golpe de presión y hambre. Ustedes sí tienen a Martí llorando sangre. Sangre, sangre. Ustedes sí tienen a Martí llorando sangre. Sangre, sangre. Ustedes sí tienen a Martí llorando sangre. Asistíamos noche tras noche a 5 o 6 ejecuciones. Había noche en que eran más, alguna noche puede ser que no hubiera. Pero sentíamos el ruido del automóvil cuando abrían la puerta, cuando cargaban los fusiles, cuando arrastraban los pies, cuando se llevaban el cadáver.